Señores, nos sentimos muy bien con la presencia de nuestros dos invitados. A pesar de que ellos han tenido lo que se llama por ahí fallas de origen y tienen dos organizaciones que hoy deberían trabajar juntas, pero por razones de ver las cosas de una forma diferente, trabajan. Pero en lo importante ellos están de acuerdo, que es en el país. Tenemos al licenciado Virgilio Almanzar, presidente del Comité Dominicano de los Derechos Humanos, y al doctor Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, comisión y comité. Le damos la bienvenida a estos distinguidos dirigentes y queremos comenzar con algunas cosas que la gente ve CNDH, pero no puede diferenciar bien de qué estamos hablando. Hoy, por ejemplo, vemos que Leonel se queja del CDNH y que cree que están presionando mucho. El periódico, creo que el Listín dice, de nuevo a la carga los derechos humanos contra la República Dominicana. Y hay que decir, antes de comenzar, a ver si ellos están de acuerdo, que los derechos humanos es una lucha que se tiene generalmente dirigida, si son internacionales, contra los estados, si tienen que actuar, y si son locales, contra los gobiernos. A veces se dice, ¿por qué los derechos humanos no dicen la cantidad de policías que matan los delincuentes? Porque no están para eso, ellos están para denunciar los abusos que comete la autoridad. Lo otro es así, ellos lo lamentan, lo sienten mucho, pero esa es su función. Nosotros queremos ahora que Virgilio y don Manuel nos digan si realmente es la esencia de la lucha por lo que ustedes tienen tantos años. Ya a Virgilio le salieron canas en estas cosas. Virgilio, ¿en qué consiste la lucha por los derechos humanos que están consignados en la Carta Magna de las Naciones Unidas? Bueno, la Carta Magna tiene los derechos fundamentales y los principales derechos, pero todavía hay otros convenios internacionales, otros acuerdos internacionales que complementan todo lo que son los derechos de los seres humanos. El derecho no solamente el derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad y todo lo demás, sino también los derechos que tienen que ver con otros sectores de niños, niñas, adolescentes, de las mujeres, de los discapacitados, de los imputados y demás. La lucha de nosotros es educar a la gente para que la gente asuma sus derechos. Es educativo, es una lucha, ¿por qué realmente? Enseñarle a la gente, luchar por el cumplimiento, hacer que los gobiernos cumplan. ¿Cuál es la esencia? No, lo primero es educar, porque educar tú consigues la transformación. Decirle tú tienes derecho. Sí, porque la principal violación de los derechos humanos es uno no conoce los derechos. Inmediatamente tú conoces tu derecho, tú te haces una persona activa en tu derecho y lo que están a tu alrededor. Pero además tú tienes que contribuir a la organización de la gente para que juntos podamos hacer más y podamos hacer también lo más amplio posible la unidad de todos los sectores que coinciden con uno. Cuando tú educas, tú consigues varias cosas. Lo primero es la soberanía educativa, la soberanía del conocimiento, que tú te apoderas de ella y tú puedes hacer con ella lo que tú entiendes. Tú consigues la valorización de lo que tú haces, de cuáles son los valores que tú impulsas, hacia dónde van, qué tú quieres más. Pero además, tú puedes en eso mismo definir los objetivos que se persiguen y tú mejorarlo. Es decir, con la menor cantidad de recursos posible. Es decir, que educar es armar de criticidad a los seres humanos para que ellos mismos puedan transformar la conducta de ellos mismos y de la sociedad donde intervenimos. Bien, doctor, eso en el orden internacional, en el orden de nuestra Constitución, ¿qué se dice de los derechos humanos? Sí, yo quiero primero empezando por agradecer, y de verdad que tenía deseo de venir a la revista. Gracias, doctor. Que es mi programa y que tenía mucho tiempo que no venía. Quiero agradecerle cuando recibí la invitación, dije, por fin logré una cosa que no quería que se fuera este año sin venir. Yo quiero decir que me inscribo
perfectamente en el enfoque que usted acaba de hacer de lo que son los derechos humanos a nivel del país y a nivel internacional. Y partiendo de ese enfoque, yo le voy a dejar para la revista lo guarden su archivo, una presentación de lo que es la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y precisamente enmarcado en el enfoque que usted hacía, don Julio. Y le voy a dejar para la biblioteca, para que los jóvenes que vengan a consultar entiendan esta problemática en primer lugar. Y se lo quiero dejar. Gracias. Doctor, ¿qué dice la Constitución de aquí sobre los derechos humanos? Entonces, fíjese qué pasa, entrando ahora en materia de derecho. Resulta que hasta la reforma de la Constitución del 2010, República Dominicana, en el marco del derecho internacional, había suscrito 7 pactos y convenios internacionales. ¿Qué resulta? Que como la reforma de la Constitución no tenía estos principios en materia de derechos humanos internacionales, entonces nosotros teníamos que acudir como abogados, como especialista en materia de derechos internacionales, a decir la frase de que los pactos y convenios internacionales, conforme al derecho internacional, también eran principios constitucionales. ¿Qué pasa? Que entonces en el año 2010 eso se constitucionaliza y ahora tenemos los derechos fundamentales de los de los ciudadanos y también tenemos los derechos humanos en sentido general, que hay que combinarlo. ¿Por qué? Porque hay derechos fundamentales que son derechos fundamentales, pero hay derechos humanos que están por encima de los derechos fundamentales. Entonces hay que hacer una combinación. Entonces en la Constitución... Son más que fundamentales. Los derechos humanos. O sea, porque los derechos humanos te abarca en materia de... Pongan un ejemplo que yo no entiendo. Por ejemplo, el medio ambiente. ¿Es fundamental o humano? Es humano, porque es un problema que puede afectar a todos. Un derecho fundamental se refiere a la individualidad, a mí como persona. Los derechos humanos son mucho más profundos porque te profundiza la sociedad, o sea, te abarca la colectividad. Y es de ahí entonces que estos 8 pactos y convenios internacionales ya hoy no solamente tenemos que decir que son cuestiones constitucionales por el procedimiento de derecho internacional, no. Es que son ya derechos constitucionales, porque cuando usted ahora abre la Constitución, usted se va a encontrar en el bloque de la constitucionalidad todos estos pactos y convenios internacionales. A usted, doctor, de lo que el país y a es Virgilio, signatario. la pregunta es la siguiente. ¿Tiene nuestra Constitución actual alguna contradicción con la Declaración de los Derechos Humanos, que se contradice, o eso fue lo primero que yo... No, ninguna, al contrario. Si mi aspiración, y yo creo que la del Virgilio, es que algún día los dominicanos y dominicanos pudiéramos mínimamente disfrutar los elementos que en materia constitucionales recogió la reforma del 2010, porque cuando la Constitución le habla de un Estado democrático, social y de derecho, oiga, yo pienso que por el origen de Leonel, que Virgilio sabe que fue un activista de los derechos humanos y que iba a darnos conferencias en materia internacional, yo creo que los propios legisladores no sabían así a profundidad ese contenido del artículo 7 de la Constitución, cuando habla de un Estado democrático, cuando habla de un Estado social y cuando le habla de un Estado de derecho. Ahora, del dicho al hecho hay un tremendo trecho, y eso es lo que está pasando. Por ejemplo, yo me quiero agregarle a lo que Virgilio dice en materia educativa. Por ejemplo, nosotros desde la comisión, usted tiene que agregarle también que el problema de difundir, porque no solamente si la gente, como por la precariedad y por la situación que se desarrolla en la sociedad dominicana, no solamente el problema educativo. No, nosotros de la comisión entonces promover. Bien, Virgilio, ¿consideras que debe ser una materia del pensum de la Secretaría de Educación? No solamente eso, queríamos agregar algo sobre la Constitución Dominicana y los convenios internacionales que nosotros hemos aprobado en nuestra Cámara. Por ejemplo, nosotros tenemos la ley de niños y adolescentes, que Estados Unidos no la tiene aprobada. En Estados Unidos no existe eso de aprobar una ley de niños y adolescentes, pero en la propia comisión de la OEA, Estados Unidos no es signatario de
de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ni de la Corte, ni de la Comisión, ni de la Corte. O sea que nosotros tenemos mayor basamenta de leyes que la propia nación que se dice que es el ejemplo democrático del mundo. Debe ser una materia, existía anteriormente una materia que se llamaba moral y cívica, que es donde se discutían y se planteaban algunos artículos del artículo 8 de la Constitución, que tenía prácticamente en extenso la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero luego, con la política neoliberal, eso se eliminó, porque ya no se querían ciudadanos, que queríamos consumidores. Al querer consumidores, tú no le vas a enseñar a la gente a que defiendan sus derechos, tú lo quieres tener gente que consuma y punto. Eso, fueron consecuentes ellos con su planteo. No se deben tratar como consumidores. No, jamás. ¿Y cómo qué? Como ciudadanos. Y el ciudadano así mismo se convierte en un defensor de su derecho. Pero eso no quiere decir que ustedes no defiendan a los consumidores. No, por supuesto. Nosotros primero entendemos que el ser humano hay que tratarlo como tal, con la dignidad que él es. Y luego podemos plantearnos el derecho como consumidor aparte. Bien, hay una parte que se quedó y Virgilio siempre hace la diferencia en el frente a la autoridad. ¿Por qué se le exige más a los gobiernos que se le concede a la autoridad? En el caso de los policías, por ejemplo, policía abusa contra derechos humanos. Sin embargo, matan policías y los derechos humanos no los defienden. Nosotros defendemos policías cuando también son abusados de las autoridades policiales. Son muchos los casos que tenemos. Ahora mismo estamos llevando varios casos de policías que los propios jefes o los políticos los maltratan y abusan de ellos y le violan sus derechos humanos. Al policía normalmente se le viola. Por ejemplo, a un policía tú le dices, está trasladado para Pedernales, tiene que llegar 48 horas allá. ¿Qué pasa ahí? Primero, no le dan el pasaje. Segundo, hay un rompimiento de la unidad familiar. Tercero, no le dan ni explicación de por qué lo están trasladando, solamente porque un jefe le quiso hacerlo. Y la barbaridad que se han hecho, no solamente en la policía, sino en la Fuerza Armada, que un cadete tiene una novia bonita, lo cancelan. O un oficial y lo ponen, ellos tienen una teoría llamada del ping-pong. He trasladado para acá, para allá, hasta volverlo loco y que renuncie y se vaya. O justificar su cancelación. Por veces por asuntos personales, por lo que fuera, o políticos. Pero de todos modos, quien viola los derechos, mira qué fue lo que pasó. Las Naciones Unidas entendían que había necesidad de cómo castigar las violaciones del Estado contra los particulares, contra sus ciudadanos. Porque las leyes consignan las violaciones de los particulares contra los particulares. Pero no consignaba cómo sancionar el Estado cuando violara los derechos de los individuos, de los particulares. Y es que la Declaración Universal de los Derechos Humanos viene en un principio a llenar ese espacio, pero que después no quedó, sencillamente quedó como una carta de buena fe, porque nadie la cumplió. Trujillo la introdujo prácticamente en su constitución, pero siguió violando, mató a los Mirabales, mató a los que vinieron en el 59, siguió asesinando y torturando, no había ningún medio de sanción. Entonces que después se hace el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el protocolo facultativo, por el cual nosotros hemos logrado algunas cosas ya internacionalmente, y por supuesto que todavía falta el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que no se ha logrado porque no se ha aprobado la cantidad de firmas necesarias para asumir eso. Y con otros tipos de convenios nosotros hemos logrado algunos avances interesantes. Pero el derecho humano como tal se consigna explícitamente las violaciones del Estado contra los particulares. Sí, señor Almanzar, fue oportuno aprovechar la presencia suya acá porque nosotros tenemos bien claro, nos surgen preguntas en cuanto a la forma en que ustedes operan, realmente muy puntuales, muy efectivos, los defensores de los derechos humanos al momento de presentarse, defender, pero defienden a personas que no tienen ni siquiera cómo pagar una defensa. Y uno se pregunta, tanto a usted como al doctor Mercedes, que siempre anda listo para subirse a un estrado a defender a una persona a quien quizá no tiene mucho tiempo conociendo porque se le hayan violado sus derechos. ¿Cómo se mantiene ustedes y sus organizaciones para defensa de los derechos humanos? Porque es costoso lo que ustedes hacen. Bueno, el caso de nosotros, porque Manuel tiene su respuesta también.
Nosotros somos un grupo de autogestión. Es difícil el trabajo. Nosotros trabajamos en un local que nos cedió la Confederación Autónoma Sindical Clasista, el señor Gabriel del Río. Nosotros hacemos nuestras asambleas allá, tenemos nuestra oficina allá. Pero, bueno, hay gente que toma cerveza, hay gente que viste bien, hay gente que gasta dinero en otras cosas. Nosotros lo gastamos en los derechos humanos porque esa es nuestra realización humana. Tenemos dificultades, no tenemos vehículos, no tenemos muchas cosas que hacer, pero contamos con el apoyo de la gente. Por ejemplo, nosotros hicimos ayer un pequeño acto, porque la única asamblea que vamos a hacer en mayo es el Día de las Madres. Y para nosotros es que salir a pedir con los amigos. A los amigos, colabórame con esto, como la gran actividad que hacemos el día de diciembre, la caminata de los derechos humanos, hasta amigos policías que tenemos le pedimos. Bueno. Nosotros estamos esto, entonces es un grupo de autogestión que debemos salir de eso, porque entonces no nos da la posibilidad de crecer ni desarrollarnos. Y don Manuel María, que tiene que incurrir a veces en procesos costosos, judiciales también, y defendiendo gente que no tiene que caerse muerto ni siquiera. Mire qué es lo que resulta. Los derechos humanos a nivel universal, lo que defendemos es procedimiento. Entonces, resulta que no importa el hecho en sí, nosotros no defendemos el hecho en sí, nosotros defendemos el debido proceso que constitucionalmente y que legalmente está establecido. Y eso es quien viola derecho, y es bueno que a través de este programa, el único que viola derecho es el Estado. Y por lo tanto, a nivel del Estado, quien representa en el Estado, como decía don Julio, el gobierno, que es quien representa el Estado y sus instituciones. Entonces, cuando se violenta un debido proceso, ¿qué es un debido proceso? Usted tiene que someter a un ciudadano en un plazo de 48 horas. Si usted no somete a ese ciudadano en un plazo de 48 horas, entonces ahí tenemos los derechos humanos. No importa el hecho que usted haya cometido, porque ya hay una violación de carácter constitucional y de carácter universal. Entonces, nosotros pues en el caso de la Comisión de los Derechos Humanos, que tenemos 160 estructuras a nivel nacional, que tenemos en las 32 provincias, y que entonces desarrollamos una serie de trabajos. Pero yo quiero dejar también para los archivos, mira, aquí nosotros rendimos un informe, porque hay un problema ahorita que don Julio planteaba, la posición de la comisión y por qué República Dominicana está en la lista negra. Y nosotros queremos justificar desde aquí, de que se justifica lo que la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos. Y como yo sé que venía un equipo, ya no de Grandes Ligas, sino un equipo mundial, por eso vine preparado. Yo le voy a dejar para los archivos, mire, ese es un informe ejecutivo de los trabajos del 2015. ¿Por qué se justifica? Ahí voy. Porque mire, en el año 2015, nosotros le decíamos al Estado y denunciábamos toda la violación de derechos humanos, y aquí se lo estamos dejando en este informe para que ustedes lo tengan en el archivo. En el 2016, nosotros presentamos este informe, que también se lo voy a dejar aquí, donde está contenido toda la denuncia que en materia nacional nosotros hemos acudido ante los organismos internacionales. Respuesta del Estado, ninguna. Y yo le voy a dejar ese informe para que ustedes vean cómo andan los derechos humanos en el año 2010. Miren, en el 2016 nosotros denunciamos 200 ejecuciones policiales, y que de esas 200 ejecuciones policiales, el 70% resultó de la investigación que hicieron los técnicos de los derechos humanos, que realmente eran personas ejecutadas aún pidiendo clemencia. Eso fue del año 16. Eso es del año 16. Del año 16, y ahí están. Pero ¿qué resulta? Mire, Participación Ciudadana y las organizaciones de la sociedad civil, y me voy a despojar para dejarlo aquí en el archivo. Nosotros denunciamos actuaciones irregulares de la Policía Nacional en el ejercicio de sus funciones. Y ahí está, usted va a ver, don Julio, y lo vamos a dejar para el archivo para que usted vea qué trabajo. Y lo denunciamos que tomaran correcciones del lugar. Sin embargo, al día de hoy el Estado no ha respondido, y se lo voy a dejar. Este no se lo puedo dejar. Mire, don Julio, todos los años aquí están las evidencias. ¿Usted pertenece a Participación Ciudadana? No, somos... Pero ellos hicieron suyo el informe de ustedes. Exactamente, y entonces validaron esa irregularidad de todo ese material. Mire este informe, don Julio, miren bien. Ahí están justificadas las 200 ejecuciones, aquí, paso por paso, por la policía. Aparte de los archivos que nosotros llevamos a diario, que hay una secretaria que lo lleva y que acude en la familia. Mire aquí, ahí están. Y así todo muerto
en un enfrentamiento a esa ejecución? No necesariamente. ¿Y cómo ustedes llegan a la conclusión? Porque entonces hay una comisión técnica, ¿verdad?, que los familiares van a los derechos humanos, vemos la denuncia a los medios y personalmente los acudimos. Y ahí, ¿a partir de cuándo ustedes hacen esa recopilación? Desde el año 2012. Desde el 2012. Y yo le puedo traer esos 12 volúmenes. Nomás quise traer este del 2016. Y usted va y lo busca y usted lo va a ver todo. Yo creía que era desde el gobierno de García Godoy. No, y contextualizando, no, yo digo, claro, no, yo digo, no, porque las ejecuciones extrajudiciales en el país se institucionalizaron en el año 91, con San Gimignán a la cabeza, y nosotros lo tenemos por año, y por gestión policial. Usted me pregunta, y yo puedo traérselo, desde la gestión un poco actualizado, desde el 91 hasta el 2017, jefatura por jefatura. ¿Y usted puede acusar a esos jefes de la policía de eso? Claro que sí. ¿El tribunal? Claro que sí. Y eso ahora mismo, porque ese informe, por ejemplo, ahí yo quiero, ¿qué es lo que pasa? Le hemos notificado al gobierno y al Estado. Por ejemplo, aquí está el problema de la corrupción y la impunidad, que usted lo enfocaba. Y le hemos dicho, mire, señor presidente, como usted decía, póngase a la cabeza, porque usted firmó una convención, el Estado es parte de esto. Y cuando el Estado no intervenga, ¿qué va a pasar con los organismos internacionales? Mírala aquí. Y el país es signatario. Y yo quise traérsela. Y se la puedo dejar para la revista y que lo tenga en el archivo. Pero mire, don Julio, miren, hermano Julio, porque verdad, uno lo quiere demasiado. Mire lo que pasa. Usted ve ese informe. Ese es un informe porque República Dominicana es signataria de los derechos económicos, sociales y culturales ante la OEA y ante las Naciones Unidas. ¿Qué resulta? Que el país cada 4 años tiene que hacer un informe sobre qué está haciendo en materia de derechos humanos. Entonces nosotros, las organizaciones de la sociedad civil, hacemos un informe alternativo. Y usted sabe qué resulta, don Julio, que mientras nosotros, Virgilio, Derechos Humanos y la sociedad civil, tenemos que irnos a dormir en la casa de un compañero. Sí, pero yo quiero interrumpirlo para estoy oyendo todos esos documentos. Sí. Y quiero preguntarle, ¿hasta qué punto usted tiene la íntima convicción de que la posición de los derechos humanos, en cierta forma, aunque defienden al ciudadano de los estados abusadores, también propician cierto blindaje al delincuente? No. Yo estoy dispuesto, mire, en 30 años que tengo de ejercicio como abogado, ir a un debate para demostrar de que verdaderamente no es así. Un momentito. Almanzar, ¿hasta qué punto una vez la protección, el trabajo que tú haces protege al delincuente? Una vez Pedro Jesús Candelier, ante su incapacidad de responder las acusaciones que nosotros le hacíamos, nos acusó a nosotros de recibir dinero internacional o nacional. Y yo le dije que si él demostraba eso, yo renunciaba. Pero además le dije, si usted demuestra que yo un día he dicho que un delincuente no es un delincuente, yo también renuncio. Entonces usted lo que debe averiguar es si utilice todo lo que usted quiera, el DNI, el doble santo, el J2M2 y todo lo demás, y averigua a ver si pasa eso. Pero es que no tenían posibilidad de hacer de nada de esto. Nosotros lo que pretendemos es el ser humano, la vida del ser humano. Y si usted revisa, ustedes son de 2 organizaciones, si usted revisa los 200 casos que el doctor Mercedes denuncia, ¿usted podría estar de acuerdo con algunos en ejecuciones extrajudiciales? Bueno, yo tengo mucha confianza en el trabajo que hace el compañero Manuel. No puedo decir que dudo de nada. Nosotros hacíamos ese mismo informe y lo dejamos de hacer hace 3 años. Y es realmente difícil. Económicamente nosotros no podíamos sostenerlo porque había que hacer investigaciones, ir a los pueblos y hacer entrevistas y durar tiempo, y no teníamos esa posibilidad. Pero la mayoría de las informaciones que él da, yo lo doy como bueno y válido. Ahora, también hay situaciones que no es tan fácil uno poder determinarlo. Por ejemplo, la policía va a hacer un allanamiento, o la DNCD, y hay un disparo. Es normal que se responda rápidamente, y a veces pueden morir personas en fuego cruzado. Y no se puede achacar a un intercambio de disparos, pero creo que ellos tienen el criterio necesario para hacer eso, porque solamente ya hay violación de derechos humanos después que está preso. Un juicio de valores de los dos. ¿Es posible la versión
de que hay delincuentes que le disparan a la policía, o eso es un cuento? No. Hay hecho probado de que realmente hay ciudadanos que se ubican al margen de la ley y no queda otro camino. Yo he vivido en carne propia. Por ejemplo, este equipo mundial que hay aquí de Grande. Fíjese, yo viví 2 experiencias, que fue el caso del hijo del general, en la que yo intermedié para que realmente él se presentara a las autoridades. ¿El caso de John? Sí. ¿De quién? De John Percival. Y no hubo forma de cómo convencerlo. Entonces yo estaba convencido ya, me sentí derrotado y al mismo tiempo sabía que había una desgracia. Bien. Otro caso, cuando Machi era militante de izquierda, fue juzgado por tenencia de armas de guerra y sacaron una granada, la pusieron arriba y parece ser que era la misma granada que se la ponían de cuerpo de delito. Recientemente hubo el caso de un fiscal en San José de Ocoa, creo, que le colocó una arma a alguien y hace unos días dicen que le pusieron una funda de cocaína a un luchador verde. Yo quiero preguntar algo. ¿Eso es posible y una investigación puede decirte si es verdad o es mentira, Almanzar? En el caso de nosotros decimos que fue verdad, porque estaba el compañero Jesús Caraballo a unos... ¿Cuál? El presidente de los derechos humanos. ¿En el caso? De Moca. Ajá. Sí, el compañero estaba a unos 15 o 10 metros de él. Por pura casualidad se encontró con él y terminaba de saludarlo. Y llegó Valenzuelita, como le dicen, el hijo del coronel Valenzuela, con las drogas, y está la firme que ahí. Entonces, para ustedes es cierto. Pero además de esto, no solamente es un problema ya de que es una práctica, parece ser en algunos lugares muy, ya lo han hecho en común, sino que después ese muchacho, para que se asumiera que la droga era de él, le dieron una golpiza. Eso es terrible. Y no hay nadie preso hasta ahora, no hay nadie detenido, no hay nadie, todo sigue igual. Él está preso. ¿Quién? Y esas cosas... pero el que está preso es Compré. Sí. Compré Pero es posible, oigan bien, que eso venga de una orden superior, vamos a desacreditar el movimiento, o es posible que esos sean jefes locales por tratar de congraciarse. ¿Cuál de las dos cosas? No, esa es una línea que se ha bajado desde el gobierno a través del ministro de Relaciones, del Ministerio de Relaciones Exteriores, de Interior y Policía. Y nosotros los responsabilizamos, porque todos nosotros somos del Movimiento Verde, porque a confesión de prueba, ¿verdad, Manchi? A confesión de parte, relevo de prueba. Él acabó de decirlo, pero mire, don Julio, Manchi, y los compañeros que están aquí, yo le puedo traer a usted aquí 100 casos de evidencia de cómo en el marco de un mal que todos debemos combatir, que es el narcotráfico y la delincuencia, cómo autoridades de Ministerio Público y de jueces, y yo puedo venir a un programa y traérselo, todas esas investigaciones que nosotros tenemos, que real y efectivamente se ha denaturalizado la esencia del combate a la delincuencia y a la drogadicción a través de una práctica ilegal, que eso de ponerle droga. ¿Cómo están? Y yo acabé de hacer una denuncia en Constanza. Bien. Con la lista que se le ha entregado a los jefes de la policía, le digo, mire, usted hace eso, usted hace aquello, y los resultados. Entonces, mañana, cuando nosotros llevamos esos informes a los organismos internacionales, que entonces nos ponen en el listado, como estamos ahora, la gente no sabe de dónde surgió esa situación. Hay algo que Almanzar dijo al principio, era el ping-pong. Dice, aquí te denuncian, jefe de operaciones de la DNCD, es que dirigía parte de... Sin embargo, no siempre se someten a la justicia, sino que lo trasladan. Yo quisiera que ustedes me den su opinión sobre la forma en que militares y autoridades se involucran en hechos delictivos, pero luego, en vez de venir una pena, lo que viene es un traslado. Pero vamos a hacer una pausa y volvemos. Presidente del Comité Dominicano de Derechos Humanos, y también con Manuel María Mercedes, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y nos surgen muchas inquietudes al ver realmente cómo se viendo
ellos, sus organizaciones y tantos casos por atender. Entonces, don Manuel María, díganos una cosa. ¿Cómo es? A veces da la impresión de que antes de cometer la falta, el que va a ser apresado tiene el teléfono de ustedes. Incluso a veces nos da la impresión como de que en algunas ocasiones hacen su asunto de manera tal, porque la mente es libre, como dicen, de que arman ese asunto de manera tal que le dejan a ustedes reservado el argumento para defenderlo. ¿Cómo es que funciona la cosa? Mire, yo la experiencia que he vivido es que a veces me ha llevado esta sensación y yo le he preguntado como una pregunta de esa que a veces uno cree que ¿y quién le dio mi teléfono? Oiga, y resulta que cuando no lo mandan de la fiscalía, bueno, mira, oiga, la fiscalía le da el teléfono, vayan a derechos humanos, pero oiga, lo más extraño es que desde la misma policía, porque en la policía hay mucha gente buena, mire, más de lo que la población considera, y nosotros tenemos que admitir eso, que hay mucha gente seria, que hay mucha gente, mire, humana, que a veces yo digo que yo no sé cómo ellos dejan que lo que menos sirven le dañen la imagen a una institución como ellos, y ellos mismos no, mira, si tú quieres que ese problema te se resuelva, a los derechos humanos. Y los medios, ¿sabe qué hacen? Y yo lo he vivido eso en todos los medios. Le dan bueno, mira, tú te vas, si ellos ponen como condición, hasta que no estén los derechos humanos, o sea, el grupo coordinan la entrega, y empiezan a buscar. Yo no sé cómo consiguen a veces la información. Pero en el patio del Palacio de la Policía todavía existe una cárcel. En el patio pero claro, todo eso debería de ser. No puede ser. No puede ser. Y es lamentable. Son de las cosas que todavía estamos luchando, que la gente no tiene la menor idea. Ya conocemos un poco la situación de los derechos humanos. Yo quería agregar algo. Yo reconozco que el secretario de Interior de Policía debe estar preso y haber renunciado, porque él violó la ley, diciendo que él le tiene los teléfonos a todo el mundo y sabe la intimidad de todo el mundo. Si en otro país se respetara mínimamente institucionalizado, ese señor debió haber sido cancelado por el presidente y haber sido sometido a la justicia. Reconozco eso, pero no estoy convencido de que es una orden desde arriba para ponerle droga a todo el mundo. Yo pienso que lo de Moca fue ese carajito, con el apoyo del padre y un grupo más que decidieron ponerle droga a esta gente. Pienso yo en este caso, porque sería muy cuesta arriba pensar que de la cabeza del país digan, pónganle tal cosa. Bueno, no estoy convencido de eso. La pregunta del amigo también, ¿por qué la gente no nos da argumentos para que nosotros lo defendamos? Nosotros no lo defendemos. Nosotros lo que le decimos, mire, se lo entregamos vivo y sano. Ustedes tienen que responder como dice la justicia, en el plazo que dice la ley y tal cosa. Ahora, yo no lo entrego si no lo entrevisto primero, para yo saber también después que ante cualquier argumento de la policía, que se murió, que le dio un dolor de cabeza, que dio un paro cardíaco, todo eso, nosotros lo entrevistamos. Y luego, si tenemos un médico, nos lo puede evaluar. Y hay que evaluarlo, porque después dicen que pasó tal cosa, que tenía una sobredosis, y han pasado muchas cosas graves. Nosotros nunca hemos dicho que un delincuente no es un delincuente, como Manuel tampoco lo ha hecho. Ahora, ¿por qué nosotros tenemos el acceso a ello? Bueno, nosotros, igual que Manuel, nosotros quien organizamos es a los presidentes de junta de vecinos, a los dirigentes populares, a los dirigentes sociales. Nosotros no tenemos gente en todo el país, como dice Manuel María. Nosotros nos faltan 2 provincias, Santiago Rodríguez y Valverde Mao. No tenemos esas 2, pero nosotros tenemos más de 300 grupos organizados. Por ejemplo, en la región este de la capital, nosotros tenemos 63 grupos organizados. En la zona este de la capital, nosotros queremos que sabemos todo. En Capotillo, nosotros que es una zona de conflicto, tenemos 5 grupos. Entonces, la zona donde hay conflictos, nosotros nos involucramos. Y ahí nosotros podemos saber, por eso la gente manda un teléfono. Pero a veces pasa, como dice Manuel, hay gente que dice, fulano, mira, se quiere entregar a fulano, que sea a través de ustedes. Y buscan a Manuel, nos buscan a nosotros. Pero realmente nosotros, a veces, una situación un poco delicada. Uno entrega a veces gente que sabe que es culpable de la muerte de mucha gente. O sea, no es agradable. Y yo quiero confesar que una vez me tocó uno
Y yo le dije a un dirigente social que yo ya tenía otro compromiso, porque yo no quería entregar ese. Le habían consignado 17 ejecuciones, incluyendo un policía amigo mío. Y yo tuve una debilidad en ese momento de que también lo pusieran en 29. Me llegó eso y yo pido perdón públicamente, porque esa persona no era agradable entregarlo. Desgraciadamente él tiene derecho. Después, pocos minutos más, dije, vamos a buscarlo, y ya lo habían entregado. Pero en un primer momento me dio muy duro ese tipo de gente que son antisociales, que tienen poca posibilidad de regenerarse en la cárcel, porque he preguntado por él y sigue haciendo todo su travesía. Las cárceles son escuelas de delincuencia, no importa cómo se llame. La de Nuevo Modelo tiene menos posibilidades, pero sigue siendo, porque el Nuevo Modelo, yo sé que los de la mayoría de los delincuentes tienen sus teléfonos. ¿Trabajan en cárceles ustedes? Sí, la comisión sí. Y mire, yo acabo de hacer una maestría en administración penitenciaria. Diferente a lo de Virgilio, ahí hay una contradicción. Yo les digo a Virgilio que si él sabe solamente una del Nuevo Modelo, de la que allí llevan droga, como el Viejo Modelo, que eso es un mercado, y lo hemos denunciado en diferentes ocasiones a través de informes, porque la comisión para cada derecho rinde un informe. Si usted quiere, yo le puedo mandar ahorita el informe sobre la situación penitenciaria en la República Dominicana, y se lo está diciendo una gente. Aquí habemos 40 especialistas en materia penitenciaria que acabamos de hacer una maestría en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y estoy formulando mi tesis precisamente, Virgilio, sobre el Nuevo Modelo, para ver la diferencia entre lo que es el Viejo Modelo y lo que es el Nuevo Modelo. Perdóname. Es el tema, perdóname, pero un tema muy importante que yo quisiera que el tiempo no nos dé. Defensores de derechos humanos, defensores de la ley frente a cualquier abuso. Usted tiene los fiscales, los procuradores fiscales, tiene la Defensoría del Pueblo y tiene la Comisión y el Comité. Y el Comité de los Derechos Humanos. Diferéncienme las funciones de una fiscalía, de una defensoría y de ustedes. La fiscalía, lo primero, ¿quiénes son los fiscales? Activistas políticos. Si no fuera así, la fiscalía lo que tiene que cumplir con las funciones del Estado. Y simplemente nosotros nos vamos más allá. Nosotros no solamente defendemos la ley, sino la justicia. Hay cosas que son justas y no son legales. No se han implementado en ley. Y eso, por eso las leyes todos los días deben ir avanzando y adaptándose a las nuevas realidades. Por ejemplo, los derechos ecológicos, hace 50 años, ¿quién hablaba de eso? Sin embargo, cada día más esos derechos se van defendiendo más y se van hablando más. Nosotros somos defensores de la gente, honoríficos. El fiscal, doctor Mercedes, lo que está diciendo él, los derechos humanos defienden lo justo, pero no legal. No. Le defendemos lo legal, pero por encima de lo legal, si es necesario en un momento determinado, usted defiende lo justo, aunque me quede solo. Exacto. Porque hay cosas que en materia de derecho, lo que pasa es que Virgilio no es abogado. Virgilio, por la gracia de Dios. Gracias a Dios, ¿verdad? No, gracias a Dios. Me conformo con mi mujer sea abogada. Pero está bien, pero yo soy abogado y lo digo con orgullo. Y me siento orgulloso de ser abogado en el marco. Ahora bien, hay cosas que legalmente, conforme a los procedimientos, legalmente no son justas, pero es la ley. Y al pero diferéncieme los tres. Ahora bien, oiga qué resulta. En un sistema democrático y social de derecho, cuando se sobreentiende que la fiscalía representa a la sociedad y por lo tanto, en una verdadera sociedad, los derechos humanos casi lo que pudiéramos vivir es defendiendo situaciones como se da en el caso de Europa y en cierto estado de Estados Unidos. Pero ¿qué es lo que resulta? Que quien está llamado a defender y jugar ese rol no lo desempeña, como es el caso de la Procuraduría General de la República, que representa al Ministerio Público y que se quiere reformar para que la Procuraduría no dependa del Estado, que es una de las demandas que estamos haciendo en el marco de la necesidad de reformar el Estado dominicano. 1, 2, tenemos una Defensoría del Pueblo.
pero por Dios, con una Defensoría del Pueblo, el trabajo del comité y el trabajo de la comisión debería ser mínimo y deberíamos dedicarnos única y exclusivamente casi al problema educativo. Pero ¿qué es lo que resulta? Que ninguna de estas instituciones... porque de la Defensoría del Pueblo debe ser realmente la defensa de los derechos humanos. Totalmente, totalmente, los derechos fundamentales y los derechos humanos. Pero ¿qué es lo que pasa? Ustedes saben lo que ha pasado en la sociedad dominicana, que hemos elegido una alta corte, hemos elegido una defensoría del pueblo. Virgilio no puede ser el defensor. ¿Por qué? Porque Virgilio no es del partido en el poder. Yo no puedo ser el defensor del pueblo aun cuando tenga las cualidades y las condiciones, porque no soy del partido en el poder. Entonces, ¿qué hemos hecho? Ha habido una concentración de poderes que también se refleja en el marco de las instituciones, y entonces, como no hay un verdadero cumplimiento del rol desde la Procuraduría General de la República, desde la Defensoría del Pueblo, entonces obligatoriamente el trabajo recae sobre las organizaciones de derechos humanos, que somos las que más cercanos y verdaderamente a los intereses del pueblo estamos. Y ahí está la gran diferencia y ahí está el rol. Nuestras aspiraciones es que todo eso tiene que cambiar y que cada quien pueda desempeñar el marco de su rol conforme a la Constitución y los pactos y convenios internacionales. Ese es uno de nuestros ideales y esa es una de nuestras grandes esperanzas que tenemos. Mira, lo de la Defensoría es un asunto un poco difícil de uno entenderlo. Yo era de los que se iba a votar para eso y yo no acepté sobre esa ley que es de la Defensoría del Pueblo. Yo no puedo aceptarlo. Para mí el defensor del pueblo debe tener más poderes que lo que tiene doña Zoila. El defensor del pueblo no puede ser simplemente un empleado del Estado, que no puede investigar y denunciar a una persona y además someterlo a la justicia. Tiene que tener algún tipo de poder para poder intervenir, pero aquí solamente es investigar y rendir informes. A nivel del Ministerio Público. Investigar y rendir informes. Así no. Sobre esa base nosotros no podíamos aceptar, porque ese no es el defensor del pueblo que nosotros aspiramos a ser. O aspirámonos personalmente, no. Queremos que haya un defensor del pueblo. Lógicamente. Lo que yo no veo en ustedes es que no diferencian. Miren, países pequeños como el nuestro, los organismos internacionales cogen y barren el piso como le den la gana. Los organismos de derechos humanos. La OEA en la guerra se pronunció. No, apoyó, sostuvo la invasión. Y los derechos humanos de los dominicanos quedaron en el hoyo de la letrina. Y nadie respondió por eso. E incluso se hizo un reclamo en cuanto a los daños que se sufrió en la ocupación americana, y no hicieron caso a eso. Bien, el doctor Mercedes y Almanzar diferencian las tres cosas, pero hay una cuarta, que es la defensa del consumidor, que es en una sola área, ¿verdad? Sí. Ustedes entienden que fuera de la fiscalía, que es lo judicial y que defiende la sociedad, los otros tres organismos tienen muchas cosas en común. Sí, hay desde el punto de vista del derecho al consumidor, de la Defensoría del Pueblo y de los derechos humanos, incluyendo el propio Ministerio Público, hay muchos ejes de trabajo que son transversales y que en una buena combinación, y como nosotros lo hemos planteado, en una mesa donde nos sentemos para que esos derechos y esos ejes de trabajo vayan en beneficio de la pero sociedad. hay algo, Almanzar. Pero es que falta la voluntad política. El Ministerio Público está en el presupuesto nacional. La Defensoría está en el presupuesto nacional. El derecho al consumidor está. ¿De dónde ustedes sostienen sus organizaciones? Pues se lo planteamos ahorita. De la autogestión. ¿De lo? Autogestión. Por eso le dije que... ¿Y qué es autogestión? ¿Ustedes cobran por algo? No. Entonces, lo que eso nosotros es nos ganamos personalmente, profesionalmente, lo colocamos ahí. Por ejemplo, nosotros no pagamos local. Está en la casa.
Bueno, pero el local y ustedes tienen que vivir y ustedes tienen un personal de investigación. Ese hombre tiene un legajo de papeles Bien, que para poderlo hacer ahora, tiene que tener una oficina. Nosotros las investigaciones las hacemos a la medida de la posibilidad nuestra, que no siempre se pueden hacerla El también problema realizadas como manual. migratorio de la República Dominicana está en la agenda de los países que protegen los derechos humanos. Es verdad que nosotros somos racistas y xenófobos. Hasta el tuétano. Lo que pasa es que es un problema profundo Profundo. y requeriríamos un debate, casi un espacio más para venir. Yo, por ejemplo, que he estudiado bastante el tema, desde lo que surgió con la sentencia, con la resolución 68 del Tribunal Constitucional a la ley 169, que no ha resuelto el problema. Sí, pero espérese, porque vamos a hacer 10 programas, pero usted no se va a ir con esa. ¿Quiere decir que todos los países que aplican su ley migratoria son violadores de los derechos humanos? No necesariamente, porque cada Estado es soberano. ¿Cuál es la excepción? Y cada Estado puede perfectamente administrarlo. Ahora, ¿cuál es la excepción? La excepción tiene que ir a que usted tiene que someterse a las normas internacionales, de lo cual para los derechos humanos no hay soberanía en materia de derechos humanos con los países, y que en consecuencia usted tiene que agotar el debido proceso. Cuando usted agote ese debido proceso en materia migratoria, conforme a los pactos y convenios internacionales de la que usted de manera voluntaria ha sido signatario, entonces usted tiene que cumplir. Es que no nos pueden juzgar gente hay que ha violación. sido responsable de todo lo que nos ha pasado a nosotros. Bueno. No nos pueden juzgar. Bien, pero yo no quiero que sea el problema de la OEA que se juzgue, porque la OEA es responsable de la mayoría de los grandes problemas de América. Es el Ministerio de la Colonia Norteamérica, de Estados Unidos lo utiliza. Tumbaron a Jacobo Arbenz en Guatemala en el 56. La invasión dominicana. Joao, el presidente de Brasil, también lo derrocan. Son cómplices de la invasión a Panamá, la invasión a Granada. Todos siempre ellos lo han jugado. Pero no por eso lo que ellos plantean necesariamente pueden decir cosas. Por ejemplo, una cosa es aplicar la ley migratoria y una cosa es querer expulsar del país a los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana, que eran de padres que no eran, estaban indocumentados, y que el Estado dominicano fue que lo trató como una ficha, no como un ser humano. Ellos no pueden pagar la consecuencia de eso. Y esos niños, esos jóvenes, que uno son adultos y algunos hasta abuelos, son tan dominicanos como usted, como yo. La condena entonces es para el Estado de Haití. No. El Estado también dominicano lo hacía como una ficha, y el Estado de Haití también es cómplice de eso. Ahora, el grupo B de los dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana no se ha tratado, y son decenas de miles. Yo conozco muchos dominicanos y dominicanas de ascendencia haitiana que ni siquiera saben su nombre. Por ejemplo, en Antoncí, yo conozco a Peña. Peña es un muchacho que es hoy abuelo y no tiene nombre ni nada, pero escúchame, conozco uno llamado Bulú, pero ellos quisieron tener sus papeles y son gente muy pobre, y no es tan fácil reunir papeles, porque tienen que tener tantas declaraciones, un papel notarial, tienen que moverse para la capital, y a veces son gente que hasta para comer tienen necesidades. Ahora, ¿ha habido voluntad política de parte del Estado dominicano? Sí, hay sectores del Estado dominicano que después que se trató de resolver el problema de la nacionalidad, hay gente que la aplican como le da la gana. Por ejemplo, Roberto Rosario aplicó aquí la ley como él interpretaba y no pasó nada. Robertico, como nosotros le decíamos en Juan Pablo Duarte. Entonces, aquí es un problema de que hay mucha gente que por burocracia no han resuelto ese problema. Yo pienso que en este momento Danilo Medina tiene voluntad para resolver eso, porque no quiere tener más frente y más problemas, pero tiene gente a su lado todavía con la mentalidad de Robertico, y gente que quiere retrasar los procesos, porque realmente aquí hay racismo. Aquí hay racismo, ¿o no? Aquí, la democracia racial más nítida que hay en América Latina. Bueno, es un término como democracia racial. Es un término que yo te lo acepto, pero no estoy de acuerdo. Democracia decía los grandes. Entonces todos somos racistas. No. Democracia. Dime un país donde haya la combinación racial más nítida que la República Dominicana. No. Dime un solo país. Venezuela. Colombia.
¿Qué? Sí. Viven en la costa, botados, mire, están muriendo de hambre ahora mismo. Bien, yo quiero darle un terminemos minuto este a paso. Virgilio Almanzar y a Manuel María Mercedes. Díganos cómo ustedes quieren que vean la comisión y el Comité de los Derechos Humanos. Adelante, Virgilio. Adelante, Mercedes. Mire, un minutico. Yo tengo, y quiero dejarlo aquí en Revista 110, de que yo tengo serias contradicciones con la Organización de Estados Americanos y que no soy ningún servidor de ellos. En lo que coincidimos, lo apoyamos. En lo que no coincidimos, lo criticamos. Este informe que yo di, nosotros le hemos formulado su crítica, que creemos que no hicieron lo que tenían que hacer. Entonces eso, yo quiero que, porque Virgilio y yo tenemos, la comisión va a cumplir 20 años, yo estuve en el comité casi 30 años trabajando en derechos humanos. ¿Cómo es que nosotros queremos que la sociedad dominicana vea que aquí hay espacio para que varias instituciones en materia de lo que son los derechos económicos, sociales y culturales podemos trabajar como dos instituciones hermanas, como dos instituciones que nuestro rol es defender a la sociedad dominicana para que algún día vivamos un Estado democrático y social y democrático, como lo plantea la Constitución? Lo primero es que nosotros queremos que la gente entienda de que el Comité Dominicano de Derechos Humanos defiende lo justo, no importa quién se enfrente. Y llamamos a la gente que esté dispuesta a defender sus derechos por encima de lo que fuera, sus derechos, y que se organice y que sea capaz de defender sus derechos y que lo milite y se active en esto. Nosotros lo acompañaremos hasta donde ellos lleguen. Nosotros queremos decirle que queremos crecer con la población dominicana y pelear en todos los ámbitos. La OEA tiene la Comisión Interamericana. Desgraciadamente no dejan ese espacio. Por ejemplo, el caso del compañero Juan Almonte, asesinado y desaparecido por la policía, que yo personalmente, junto con un grupo de compañeros, hemos hablado con el jefe de la policía y le hemos dado todos los datos. Lo apresó fulano, lo mató fulano, le dio un palo fulano, lo enterró fulano, y no hacen nada. Bien. Entonces, ante esa situación, nosotros tenemos que apelar a eso. Ahora, el Comité Dominicano de Derechos Humanos va a defender todos sus casos por todas las vías que sean permisibles legalmente. Bien. Y por la vía de las masas. Bien, señores, aquí en la República Dominicana tenemos 3 padres de la patria. Tenemos 2 vírgenes protectoras y tenemos 2 oficinas de defensa de los derechos humanos. Los exhortamos a que se pongan de acuerdo para ver si cuántas iglesias, cuántos medios. No, pero falta otro padre de la patria. Perdóname. Falta un padre de la patria que para mí es uno de los más de todos, Luperón. Bueno, tenemos entonces 4. Por no tener. Señores, gracias. Virgilio Almanzar y Manuel María Mercedes, gracias por estar con nosotros.